Hola, ¿qué tal, Maker? Mi nombre es Juan Castro y esto es Dilis 3D, tu canal de impresión 3D. El día de hoy hablaremos de cómo actualizar tu impresora a la última versión de Marlin. Si tú también quieres aprender cómo, quédate porque empezamos. Bueno, Maker, ya sea porque tenga una máquina de impresión 3D reciente o antigua, en algún momento vas a querer actualizar el firmware de tu impresora para mejorar o añadir nuevas funcionalidades. Y esto se debe ya que estos sistemas operativos que manejan las impresoras, que serían los firmware, son los que controlan cada uno de los ejes que tienen dichas impresoras. Por lo tanto, en algún momento vamos a requerir hacer alguna modificación de esta. Y en este caso, en este video vamos a hacer el paso a paso de actualizar el firmware de nuestra impresora. En este caso utilizaremos la Ender 3 Pro, que dentro de este canal hemos hecho múltiples mejoras a esta impresora y va a ser perfecta porque incluye modificaciones y mejoras dentro del mismo firmware, como el Belle Touch, el tema del extrusor o sencillamente temas de nivelación o ajustes de nuestra impresora. Así que sencillamente vamos a pasar directamente a nuestra computadora a hacer el paso a paso con nuestra versión de Visual Code Studio y descargar la última versión de Marlin. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar la última versión del fabricante de Marlin. En este caso sería el firmware que estaremos utilizando y la última versión es la versión 2.09.3. En este caso la descargaremos y crearemos un archivo o una carpeta exclusivamente para el proyecto de actualización. Así que yo lo haré, vamos a descargarlo. Seleccionaremos, por supuesto, la versión 2.0, en donde ya tendríamos soportados nuestras configuraciones disponibles. En este caso, descargaré el archivo. Lo voy a crear un documento en mi sistema y vamos a crear el proyecto llamado actualización Marlin. Aquí descargaré el archivo. Una vez descargado, también tendremos que descargar las configuraciones correspondientes. En este caso, yo sencillamente voy a descargar la carpeta completa. Le doy acá donde dice Code y luego donde dice Download Zip. Y le descargaremos. Esperemos a que termine. Recordemos que este archivo de configuración está predeterminado a el último sistema como tal. Cada versión de Marlin pueden tener configuraciones diferentes, así que recomiendo que realicen este paso muy, pero muy al detalle, ya que puedes que tomes una configuración que no corresponda a la versión de Marlin y genere errores o conflictos directamente con la actualización. Una vez realizado lo siguiente, vamos a descargar nuestra versión de Marlin. Aquí la tenemos. Vamos a crear una carpeta en donde se llame Ender 3 Pro Date. Como tenemos diferentes carpetas, sencillamente lo voy a mover hacia adelante, quitándole una carpeta y eliminando la carpeta con la que descomprimimos. En este caso vemos que ya tenemos los archivos y vamos a generar el archivo de configuración que corresponda a este. En este caso vamos a descomprimirlo. Una vez tengamos los archivos descompresos, vamos a configuración, example, y aquí vamos a buscar nuestra placa base. Aquí buscaremos la impresora o la marca de impresora que tenemos disponible y buscaremos la placa correspondiente. En este caso sería la Reality, en este caso sería la Ender3 Pro, con la placa SKR Mini E3, versión 2 en este caso. Tenemos estos archivos que nos van a funcionar para llevárnoslo directamente a nuestro proyecto. Lo copiaremos en la carpeta llamada Marlin. Podemos pegar y reemplazaremos los archivos que este nos ha solicitado. En este caso tendremos que generar nuestro proyecto en nuestro Visual Code Studio.
Recordemos que muchos de estos pasos ya fueron vistos dentro del curso en Marlin, así que si no lo has visto, te voy a invitar a que los sigas dentro de este mismo canal y que por supuesto puedas crear tu propia compilación de Marlin según corresponda. En mi caso voy a crear un nuevo proyecto. En este caso abriremos un nuevo proyecto acá en Plataforma. Directamente recordemos que ya es un plugin, una extensión que ya debimos haber tenido instalado. Vamos a darle donde dice abrir proyecto. En este caso buscaremos, vamos a tratar de eliminar esta parte de la consola que no la vamos a necesitar de momento. Mis documentos, vamos a ir a la carpeta correspondiente en el Respro Undate y aquí vamos a abrir el proyecto. Ya lo hemos abierto. Decimos que confiamos en los autores de este proyecto sin ningún problema y esperamos a tener el proyecto cargado. En este caso ya tenemos configurado lo que sería el proyecto. Ahora lo que debemos hacer es sencillamente dirigirnos a la versión de Marlin y a la configuración que ya viene por defecto. Fíjense que aquí tenemos ciertos parámetros que ya tienen configurado o establecido directamente de la placa o de los archivos de configuración que habíamos cargado previamente. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver que hay algunos errores que estos se van a ir solucionando a medida que se genere todo el proyecto dentro del Visual Code Studio o Visual Studio Code. Así que esperemos a que termine de cargar todas las librerías y los elementos correspondientes de la misma. Listemos entonces todas las modificaciones que hemos realizado a esta impresora. Es importante tenerlas listadas, ya que si dejamos o olvidamos alguna de ellas a la hora de nosotros generar nuestro firmware, sencillamente van a dejar de funcionar. En este caso listaremos las 4 que tenemos para nuestra impresora. El primero sería el BLTouch, el segundo sería el extrusor BMG Clone que le hemos instalado, el tercero sería el cambio de placa a una SKR Mini E3 y por último la pantalla TFT 3.5 que nos permite el manejo de manera totalmente táctil. Así que esas modificaciones vamos a tener que activarlas en nuestro firmware. Una vez que entonces finalizado la carga de lo que sería la actualización de todo el proyecto, sencillamente se van a borrar los errores que aparecen en el proyecto y ya vamos a poder empezar a hacer nuestras modificaciones. Como vemos ya por defecto la placa, por la configuración que le hemos cargado, inmediatamente va a tener las configuraciones por defecto, es decir, para una impresora que no tenga ninguna modificación. En mi caso, y como ya lo hemos visto, tenemos múltiples modificaciones, así que vamos a aplicarle a esta para que funcionen todas nuestras modificaciones y tener la última versión de Marlin. En este caso, lo primero sería establecer como autor. Entonces estableceremos autor al canal, Delete 3D, establecemos el nombre de la impresora Ender 3 Pro. Tenemos esto habilitado que ya es por defecto y empezaremos con las primeras modificaciones. Entonces, ¿qué debemos empezar a modificar? Lo primero sería entender el environment. Recordemos que para la placa SKR E3 versión 2 tenemos el environment, el SMT32F110-3RC-BTT o la que termina en 500K. En este caso yo voy a probar con la inicial, a ver que en este compilación no vaya a generar ningún problema. Recordemos que para modificar el environment lo vamos a llegar a realizar el ajuste dentro del plataforma.ini y aquí modificaremos lo que sería el environment por defecto del proyecto. Lo guardaremos para que lo tome en cuanto a este proyecto y empezaremos las modificaciones. Una de las primeras modificaciones que tenemos serían configurar los pasos del extrusor, y para configurar los pasos del extrusor voy a dejar algunos parámetros que pues seguramente a algunos de ustedes les puede interesar. En mi caso yo tengo y estoy utilizando un BMG Clone, en lo cual pues le genera mayor tracción a mis impresiones y realmente me ha funcionado bastante bien y está configurado por defecto con 385 pasos. Ahora, si ustedes no tienen un BMG Clone, sino al contrario tienen una versión original, seguramente los pasos serán totalmente diferentes y tienen que llegar a configurarlo por defecto, que en la guía de BMG es de 415 pasos. Si no tienen ningún
extrusor adicional, ya no sea un BMG o estamos hablando de un extrusor Titan, pues sencillamente lo pueden dejar con los pasos por defecto del extrusor, que serían 93. Eso será la primera modificación, entendiéndose que tenemos una modificación de la parte del extrusor. Lo segundo, llegar a configurar el VLTouch. Para ello tenemos que habilitarlo dentro del sistema del firmware. En ello sencillamente eliminaremos lo que serían las líneas de comentariado. Eliminamos y empezamos a habilitar lo que sería el mallado para nuestra impresora. Deshabilitaremos el mallado por defecto que viene como el manual y lo habilitaremos que sea automático a partir del VLTouch. Habilitaremos la restauración de lo que serían los puntos de nivelación a través de esta línea de Restoring Leveling After G28 y continuaremos eliminando o deshabilitando lo que sería el control mínimo de bajar el level Z. En este caso buscaremos la línea de software donde limita que el eje Z no baje a partir del punto 0, que sencillamente lo deshabilitaremos estableciendo dos líneas slash detrás de la línea correspondiente, como lo pueden ver en pantalla. Posteriormente, y el último parámetro para configurar sería el tema del Z-Safe Homing, que esto le va a permitir al VLTouch irse al centro de la posición para poder hacer lo que sería el proceso del inicio del mallado, es decir, de la nivelación, para que esto sea correctamente válido para el sistema. Obviamente te lo va a requerir. Todos estos pasos ya lo pudieron haber visto inclusive dentro del curso de Marlin en lo que sería habilitar el VLTouch, pero en este caso lo estoy haciendo súper rápido y súper práctico porque sé que algunos de ustedes ya han pasado o han visto esos vídeos. Si no, ya saben que pueden ir a verlos. Luego también tenemos lo que sería habilitar las líneas de mallado, es decir, cuántos puntos de la malla va a tener. Por defecto en la configuración tenemos 5. Personalmente yo soy de utilizar máximo 4 o 3 en algunos casos, dependiendo pues el tamaño de lo que sería mi placa de impresión, lo cual pues como una Ender 3 son aproximadamente 215, 210 en lo que sería la placa de impresión. Y lo que sería el Z offset. Recordemos que en el offset que vamos a configurar, esto es importante porque es donde la impresora va a tener como su margen en donde se van a empezar a imprimir los diferentes elementos que nosotros enviemos a la máquina. En este caso por defecto vienen 10, 10, 0 y esto corresponde a el eje X, Y y Z. En este sentido yo ya tengo lo que sería mi el offset configurado para mi impresora, no lo tengo que volver a realizar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto infiere o cambia muchísimo dependiendo del mod que le hayamos instalado a nuestra impresora. Así que si nosotros tenemos un mod de VLTouch totalmente diferente al que yo tengo instalado en la mía, por supuesto les recomiendo que ustedes lo busquen a partir del VLTouch o el mod que haya instalado del VLTouch de tu impresora, que normalmente siempre lo trae. Y por defecto yo en la parte Z, yo sé que normalmente esa distancia o rango anda o oscila a partir de 1.50, 1.65 o inclusive 1.70. Así que habría que revisarlo. Yo personalmente lo voy a dejar por defecto y ya impregnado casi que en el firmware que voy a generar de menos 1.65, que sería la distancia que nos daría para lo que sería la cama de impresión. Luego continuaremos habilitando lo que sería la pantalla TFT. Para ello es importante que nosotros tengamos habilitado lo que sería la CR10-Stock Display. Esta ya viene por defecto en la configuración de la TFT 3.5. Sin embargo, en este caso es importante también llegar a recordar que algunas placas puede llegar a variar lo que sería la configuración de placa y habría que revisar el manual de cada una de esas pantallas para saber cómo y cuáles de estas deberían habilitar dentro de su firmware. No voy a ondear mucho sobre esto porque ya esto realmente lo pueden llegar a revisar casi que en los guías o en manuales de instrucciones de muchas de estas actualizaciones, así que sencillamente vamos a simplemente validar que esté habilitado lo que sería la pantalla de nuestro TFT 3.5 para lo que sería nuestra placa SKR 3 Mini versión 2.
Y por último, a mí me gusta siempre tener habilitado lo que serían los tiempos de impresión. Esto no lo he hablado en ninguno de mis videos de Marlin, así que voy a tratar de ondear un poco más sobre esto, y es entender cuántas impresiones finalizadas he tenido, cuántas he fallado, cuánto tiempo he tenido de impresión, y sencillamente esta funcionalidad me va a permitir entender cuánto ha sido el tiempo de uso de mi impresora. Y si es el caso, poder tener estadísticas de uso de esta impresora en caso tal de que la tenga por ahí archivada, guardada y demás. Yo con esto, obviamente, al habilitarlo, esto empieza desde ceros, y del momento que lo empiecen a utilizar con esta nueva versión de Marlin, van a tener todo el sistema de estadísticas de impresiones de su impresora. Así que si ya no es más, hemos hecho todas las modificaciones correspondientes, vamos a pasar entonces a generar lo que sería el proyecto dentro de Autobuild Marlin, y generar lo que sería el firmware ya para pasarlo a nuestra impresora. Voy a refrescar para que él ya tome los cambios, y si no lo ha tomado, pues sencillamente debo guardar lo que sería el proyecto del configuration.h. Pasaremos directamente acá al panel, ya tenemos toda nuestra configuración y aquí nos aparecen los environments disponibles. En este caso voy a utilizar el build, voy a esperar a que cargue. Esto puede demorarse un par de minutos, así que vamos a esperar, y voy a acelerar esta parte del video para que ustedes no tengan que esperar los resultados. Bueno, una vez finalizado, vemos que se ha generado nuestro firmware correctamente. No hemos necesitado cambiar el environment para poder llegar a hacer la compilación, lo cual está perfecto. Así que sencillamente podemos ir a abrir a la carpeta donde hemos hecho la compilación. En este caso, en la carpeta correspondiente, en el Date, vamos a la carpeta de PIO, Build, vamos a el environment configurado, y aquí tendremos lo que sería el firmware.ping. En algunos casos me han preguntado, y he estado en las preguntas dentro de estos videos, y es si mi placa tiene firmware.exe, o sea, me genera un archivo .exe, ¿cómo debo aplicar esta actualización? Así que sencillamente eso se debe hacer a través de lo que sería la actualización de un Cura o un Prusa Slicer, que ya tienen estos sistemas para cargar lo que sería el archivo .exe y por supuesto hacer la actualización. Seguramente en próximos videos vamos a poder realizar este ejercicio en alguna de mis impresoras. Por ahora sencillamente es tomar este archivo firmware.bin, llevarlo a la tarjeta SD y hacer la actualización de la misma. Así que vamos a proceder a ello. En mi caso ya he puesto el archivo, así que sencillamente lo va a pasar a introducir a la placa y encender la impresora. La impresora debe demorar alrededor de unos 5 a 10 segundos cargando la actualización del firmware, y vamos a ver en pantalla la última versión instalada. Allí vemos 2.9.3 y listo, tendríamos la impresora actualizada. Y bueno, makers, ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta. Si no te gustó, dale me gusta. Por supuesto, no olvides suscribirte, sumarte a nuestra comunidad dentro de nuestro grupo de Facebook. Y por supuesto, si tienes alguna duda, pregunta, déjalo saber en los comentarios para nosotros apoyarte y ayudarte en todo lo que necesites. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.